El sol se escondía detrás de las montañas cuando el convoy de 3 camionetas blindadas llegó a la casa de seguridad. Era una construcción vieja, de paredes gruesas y ventanas pequeñas, ubicada en medio de un terreno seco a 40 kilómetros de la ciudad más cercana. El lugar no aparecía en ningún mapa oficial. No tenía dirección postal. Para el resto del mundo simplemente no existían. El comandante Héctor Mendoza fue el primero en bajar del vehículo. Tenía 52 años, cabello gris cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de una emboscada que había sobrevivido hace 15 años. Miró la casa con ojos cansados pero satisfechos. Después de todo lo que habían logrado en las últimas semanas, este lugar representaba la paz que tanto necesitaban. Detrás de él bajaron los demás agentes. Eran 8 en total. El grupo de élite antinarcóticos más efectivo que el país había visto en décadas. Cada uno de ellos había sido seleccionado personalmente por Mendoza después de años de pruebas, entrenamientos y operaciones conjuntas. Confiaba en ellos con su vida, y ellos confiaban en él con las suyas. La agente María Torres fue la segunda en tocar el suelo polvoriento. Era una mujer de 35 años, delgada pero fuerte, con el cabello negro recogido en una cola de caballo apretada. Sus ojos oscuros escanearon el perímetro con la precisión de alguien que había aprendido a desconfiar de todo. Había crecido en uno de los barrios más peligrosos del país, y esa experiencia le había enseñado que la muerte podía llegar desde cualquier dirección. El agente Roberto Vega caminó junto a ella. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos que parecían capaces de romper ladrillos, pero a pesar de su apariencia intimidante, tenía una sonrisa fácil y un sentido del humor que había mantenido al grupo unido durante los momentos más difíciles. Había sido boxeador profesional antes de unirse a la agencia, y todavía se movía con la gracia de un atleta. Los otros 5 agentes completaron el grupo. Estaba Ramírez, el experto en comunicaciones, un hombre nervioso y delgado que podía hackear cualquier sistema en minutos. Estaba González, el francotirador, silencioso y observador, que nunca fallaba un disparo a menos de 800 metros. Estaba Herrera, la especialista en explosivos, una mujer joven con manos firmes y nervios de acero. Estaba Morales, el médico del equipo, siempre cargando su mochila llena de suministros. Y estaba Jiménez, el más joven de todos, apenas 27 años, pero con un instinto para el peligro, que había salvado al grupo en más de una ocasión. Mendoza los reunió frente a la entrada de la casa. El viento del desierto levantaba pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de sus pies. El comandante sacó un mapa enrollado de su bolsillo y lo extendió sobre el capó de una de las camionetas. «Este lugar será nuestro hogar durante las próximas semanas», dijo, con voz firme. «El protocolo de seguridad es el más estricto que hemos usado. Solo 5 personas en toda la organización saben que estamos aquí, y 4 de ellas están paradas frente a mí. En este momento Torres frunció el ceño. «¿Quién es la 5ª persona?» «El fiscal general», respondió Mendoza. Era necesario informarle para autorizar los fondos de la operación, pero confío en él. Es un hombre honesto, Vega. Soltó una risa corta. Honesto y político. Esas 2 palabras no suelen ir juntas. Comandante Mendoza no sonrió. Lo sé, pero no teníamos otra opción. Después de lo que hicimos, necesitábamos protección al más alto nivel. Lo que habían hecho era extraordinario. En los últimos 3 meses, el grupo había desmantelado 3 laboratorios de metanfetamina que producían drogas por valor de millones de dólares cada semana. Habían interceptado cargamentos, destruido rutas de distribución y, lo más importante, habían capturado a uno de los hombres más buscados del país. Lo llamaban el Cuervo. Su nombre real era Adrián Salazar.
y había sido el lugarteniente principal de uno de los carteles más poderosos de México. Era responsable de cientos de muertes, incluyendo las de varios agentes federales. Su captura había sido un golpe devastador para la organización criminal, y todos sabían que habría consecuencias, pero por ahora, en ese momento, parados frente a esa casa perdida en medio de la nada, se permitieron sentir algo parecido a la victoria. Entraron en la casa y comenzaron a instalarse. El interior era espartano pero funcional. Había una sala principal con una mesa grande y varias sillas, una cocina pequeña con suministros para varios meses, 3 habitaciones con literas militares, un baño con agua corriente, alimentada por un pozo subterráneo, y un sótano que servía como centro de comunicaciones, equipado con computadoras, radios y monitores conectados a las cámaras de seguridad exteriores. San Ramírez se instaló inmediatamente en el sótano, conectando cables y verificando sistemas. González subió al techo para inspeccionar las posiciones de vigilancia. Herrera revisó el perímetro buscando puntos vulnerables donde pudieran colocar sensores de movimiento. Los demás se distribuyeron las habitaciones y comenzaron a desempacar sus equipos. Torres se sentó en el borde de una de las literas y miró por la pequeña ventana. El paisaje era desolador. Kilómetros de tierra seca y arbustos espinosos que se extendían hasta el horizonte. No había ningún lugar donde esconderse allá afuera. Cualquier vehículo que se acercara sería visible desde kilómetros de distancia. Es un buen lugar, dijo Vega, sentándose en la litera de enfrente. Si alguien viene por nosotros, los veremos llegar. Torres asintió lentamente. Eso espero. Vega notó la preocupación en su voz. ¿Qué te molesta? Ella tardó un momento en responder. Es demasiado perfecto. Todo salió exactamente como lo planeamos. La operación, la captura, la extracción. No hubo ningún problema. Guay, eso es malo. En mi experiencia, cuando las cosas salen demasiado bien, es porque algo malo está por pasar. Vega se recostó en la litera y cruzó los brazos detrás de la cabeza. Eres demasiado pesimista, Torres. A veces, las cosas simplemente salen bien. No todo tiene que ser una trampa. Torres no respondió. Siguió mirando por la ventana mientras el sol terminaba de desaparecer y la oscuridad comenzaba a cubrir el desierto. En esa noche, Mendoza reunió al grupo alrededor de la mesa principal. Había preparado una cena sencilla con las provisiones que habían traído, y por primera vez en meses, el ambiente era relajado. Incluso hubo algunas risas cuando Vega contó una historia de su época como boxeador, sobre un combate donde su oponente se había desmayado de miedo antes de que sonara la campana. Pero debajo de la superficie, todos sabían que la situación era grave. El cartel no olvidaba. Y definitivamente no dejaba sin respuesta un golpe como el que habían recibido. Mendoza golpeó suavemente la mesa para llamar la atención. Escuchen, quiero hablar sobre lo que viene ahora. Hemos logrado algo increíble, pero el trabajo no ha terminado. El Cuervo será extraditado a Estados Unidos en 2 semanas para enfrentar cargos allá. Hasta que eso suceda, somos los únicos que conocen todos los detalles de la operación. Eso nos convierte en objetivos. Jiménez, el más joven, levantó la mano. ¿Cree que intentarán encontrarnos? No lo creo, respondió Mendoza. Lo sé. El cartel tiene recursos ilimitados y contactos en todas partes. Policías, militares, políticos, cualquiera puede estar en su nómina. Por eso estamos aquí, en un lugar que oficialmente no existe. González, el francotirador, habló por primera vez. Revisé el techo. Hay buenas posiciones de tiro en todas las direcciones. Si alguien se acerca, podré verlos antes de que lleguen al perímetro. Bien, dijo Mendoza. Estableceremos turnos de guardia las 24 horas. 2 personas despiertas en todo momento. Una en el techo
otra en el centro de comunicaciones. Nadie sale de la casa sin autorización. Nadie hace llamadas sin autorización. Nadie usa internet sin autorización. ¿Entendés? Todos asintieron. En los días siguientes pasaron con una monotonía tensa. El calor del desierto era implacable durante el día, y las noches eran sorprendentemente frías. El grupo mantuvo la disciplina, cumpliendo con los turnos de guardia y las rutinas de seguridad sin quejarse. Pero el aislamiento comenzó a pesar sobre ellos a Morales. El médico fue el primero en mostrar signos de estrés. Empezó a revisar sus suministros obsesivamente, contando vendas y medicamentos una y otra vez. Herrera se volvió más callada de lo habitual, pasando horas sentada en silencio mirando a la nada. Incluso Vega, con su actitud normalmente optimista, comenzó a mostrar irritabilidad. Ansolo Torres parecía mantener la calma. Había pasado su infancia en situaciones de peligro constante, y esta espera tensa le resultaba familiar. Sabía que la paciencia era la clave de la supervivencia. Los que perdían la cabeza eran los que morían primero, aún una semana después de su llegada. Ramírez subió del sótano con el rostro pálido. Acababa de interceptar una comunicación encriptada que había logrado descifrar parcialmente. Era un mensaje corto, pero su contenido era alarmante, comandante, dijo con voz temblorosa. Creo que tenemos un problema. Mendoza se acercó rápidamente. ¿Qué encontraste? Ramírez extendió una hoja de papel con texto impreso. Es un fragmento de una comunicación del cartel. Menciona una ubicación. No es exacta, pero la descripción coincide con esta zona general. El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Todos los agentes se reunieron alrededor de Ramírez, mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿Cómo es posible?, preguntó Jiménez, su voz aguda por el miedo. Dijeron que nadie sabía dónde estábamos. Antorres cerró los ojos por un momento. Lo sabía, murmuró. Sabía que algo estaba mal. Mendoza tomó el papel y lo estudió cuidadosamente. Esto no prueba nada concreto. Podría ser información falsa, un intento de asustarnos para que salgamos de nuestro escondite. ¿Why si no lo is?, preguntó Herrera. ¿Y si realmente saben dónde estamos? Mendoza miró a su equipo. Había trabajado con ellos durante años. Conocía sus fortalezas y sus debilidades. Sabía que podía confiar en ellos en cualquier situación. Pero también sabía que el miedo era un enemigo más peligroso que cualquier cartelán. Escuchen, dijo con voz firme. Vamos a mantener la calma. Aumentaremos las medidas de seguridad. Duplicaremos los turnos de guardia. Prepararemos rutas de escape por si es necesario evacuar. Pero no vamos a entrar en pánico. Vega asintió lentamente. El comandante tiene razón. Si salimos corriendo ahora, estaremos expuestos. Este lugar es defendible. Cualquier otro lugar sería peor. En Torres no estaba tan segura. ¿Cómo obtuvieron la información? Esa es la pregunta importante. Si hay una filtración, necesitamos saber de dónde viene. Mendoza la miró directamente. Solo 5 personas conocen esta ubicación. 4 de ellas están en esta habitación. La quinta es el fiscal general. ¿Cree que él nos traicionó?, preguntó González. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Mendoza bajó al sótano con Ramírez y pasaron las siguientes horas revisando todas las comunicaciones que habían hecho desde su llegada. Verificaron cada canal, cada frecuencia, cada posible punto de vulnerabilidad en su sistema de seguridad. Mientras tanto, los demás agentes se prepararon para lo peor. González revisó sus armas y municiones. Herrera distribuyó cargas explosivas en puntos estratégicos alrededor del perímetro. Torres organizó un plan de evacuación con múltiples rutas de escape. Vega ayudó a Morales a preparar un puesto médico de emergencia en el sótano. Jiménez era el único que parecía paralizado por el miedo. Se sentó en un rincón de la habitación principal, con las manos temblando visiblemente.
Torres se acercó a él y se sentó a su lado. «Ana, es tu primera misión de este nivel», dijo ella suavemente. «Es normal tener miedo, Ann Jiménez». La miró con ojos húmedos. «¿Tú tienes miedo?» Torres pensó en la pregunta por un momento. «Siempre tengo miedo», admitió. «Pero aprendí a usar el miedo en lugar de dejar que me controle. El miedo te mantiene alerta, te hace más cuidadoso. Los que no tienen miedo son los que cometen errores estúpidos. Y si vienen por nosotros, ¿qué hacemos? Luchamos. Es lo único que podemos hacer». Jiménez asintió lentamente. «Gracias, Torres». Ella le puso una mano en el hombro. «Vas a estar bien. Todos vamos a estar bien, empero». Mientras decía esas palabras, Torres no estaba segura de creerlas. La comunicación interceptada había confirmado sus peores sospechas. Alguien los había traicionado. Y si el cartel sabía dónde estaban, era solo cuestión de tiempo, antes de que vinieran por ellos en esa noche. Torres tomó el turno de guardia en el techo. Se sentó junto a González, quien miraba a través de la mira telescópica de su rifle hacia la oscuridad del desierto. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la visibilidad era casi nula. «¿Ves algo?», preguntó Torres a González. Negó con la cabeza Nadam. «Pero eso no significa que no haya nadie». Ahí afuera, Torres miró hacia la negrura que los rodeaba. En algún lugar de esa oscuridad podría haber hombres armados acercándose lentamente, esperando el momento perfecto para atacar. O podría no haber nadie en absoluto. La incertidumbre era lo peor de todo. An González habló sin apartar los ojos de su mira. «He estado en muchas situaciones peligrosas. Afganistán, Colombia, Guatemala, pero nunca he sentido algo como esto». «¿Qué quieres decir?» «No sé cómo explicarlo. Es como si pudiera sentir que algo malo va a pasar. Una sensación en el estómago». Torres asintió. «Yo también». Las Sienton permanecieron en silencio durante las siguientes horas, vigilando un enemigo que no podían ver, esperando un ataque que podría nunca llegar. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, ninguno de los dos pudo sacudir la sensación de que sus días de seguridad estaban contados. Abajo, en la casa, Mendoza seguía trabajando en el sótano. Había enviado un mensaje codificado al fiscal general, pidiendo confirmación de que la seguridad de la operación no había sido comprometida. La respuesta que recibió fue tranquilizadora pero vaga. «Todo está bajo control. Mantengan su posición». Pero Mendoza había aprendido hace mucho tiempo que las palabras tranquilizadoras de los políticos raramente significaban algo. Se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento, pensando en todas las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Había dedicado su vida a combatir el narcotráfico y había logrado victorias significativas, pero también había pagado un precio alto. Su matrimonio había fracasado. Sus hijos apenas le hablaban. Había perdido amigos y colegas en esta guerra interminable. Y ahora, sentado en una casa escondida en medio del desierto, se preguntaba si todo había valido la pena. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era Ramírez, que había estado monitoreando las comunicaciones al comandante, dijo el técnico, con voz preocupada. «Acabo de interceptar otra transmisión. Esta vez es más específica». Mendoza se incorporó inmediatamente. «¿Qué dice?» Ramírez tragó saliva antes de responder. «Dice que ya nos encontraron y que vienen en camino a la noticia. Cayó sobre el grupo como una bomba». Mendoza reunió a todos en la sala principal y les comunicó lo que Ramírez había descubierto. Los rostros de los agentes reflejaban una mezcla de miedo, rabia y determinación. Habían sido entrenados para enfrentar situaciones peligrosas, pero saber que un cartel con recursos ilimitados venía específicamente por ellos era algo diferente. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Vega. Su voz, sorprendentemente calmada. Ramírez sacudió la cabeza. «No lo sé con certeza. La transmisión no especificaba. Podrían estar a horas o a días de distancia». Torres se levantó de su asiento. «Tenemos que asumir lo peor.
Si interceptamos esa comunicación, significa que ya están en movimiento. Probablemente tienen menos de 24 horas. An Mendoza asintió. Estoy de acuerdo. Vamos a actuar como si el ataque fuera inminente. Durante las siguientes horas, la casa se transformó en una fortaleza. González estableció posiciones de francotirador en múltiples puntos del techo, creando campos de fuego superpuestos que cubrían todos los ángulos de aproximación. Herrera activó los sensores de movimiento que había colocado en el perímetro y preparó detonadores remotos para las cargas explosivas. Torres y Vega reforzaron las entradas con muebles pesados y crearon barricadas improvisadas. Morales organizó un área médica en el sótano, con todo lo necesario para tratar heridas de combate. Ramírez configuró un sistema de comunicaciones de emergencia que podría funcionar incluso si cortaban la electricidad. Jiménez trabajaba junto a los demás, pero sus manos temblaban cada vez que manejaba un arma o movía una caja de municiones. Torres lo notó y se acercó a él durante un momento de descanso. Necesito que te concentres, le dijo en voz baja. Cuando empiece el tiroteo, no habrá tiempo para el miedo. Tendrás que actuar por instinto. El joven agente la miró con ojos amplios. ¿Y si no puedo? ¿Y si me congelo? Torres le sostuvo la mirada. Entonces morirás. Y probablemente algunos de nosotros moriremos también. No te estoy diciendo esto para asustarte. Te lo digo porque necesitas entender lo que está en juego. An Jiménez respiró profundamente varias veces. Entiendo, no los voy a decepcionar. An Torres le dio una palmada en el hombro. Sé que no lo harás. Mientras el grupo se preparaba para la batalla, Mendoza seguía trabajando en otra línea de investigación. La pregunta que lo atormentaba era simple pero crucial. ¿Cómo había llegado la información al cartel? Solo había 5 personas que conocían la ubicación de la casa de seguridad. 4 de ellas eran agentes de su equipo, personas en las que confiaba absolutamente. La quinta era el fiscal general Ampero. Acusar a un funcionario de tan alto nivel sin pruebas sólidas era impensable. Necesitaba más información. An Ramírez llamó desde el sótano. Necesito que hagas algo por mí, An. El técnico bajó las escaleras rápidamente. ¿Qué necesita, comandante? Quiero que rastrees todas las comunicaciones que salieron de la oficina del fiscal general en los últimos 10 días. An todo. An llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes encriptados, cualquier cosa que pueda indicar una filtración. An Ramírez palideció. Comandante, eso es ilegal. Si alguien se entera de que hackeamos las comunicaciones del fiscal general, terminaremos en prisión. An Mendoza lo miró fijamente. Si no lo hacemos, terminaremos muertos. ¿Cuál prefieres? El técnico no necesitó pensarlo mucho. Se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar. Mientras tanto, en la superficie, el sol comenzaba a ponerse nuevamente. González había pasado todo el día en el techo, observando el horizonte a través de su mira telescópica. Sus ojos estaban cansados y le dolía la espalda por mantener la misma posición durante horas, pero no se permitía bajar la guardia. En Vega subió con una botella de agua y algo de comida. Tienes que descansar un poco. No puedes vigilar las 24 horas del día. González aceptó el agua, pero negó con la cabeza. No voy a poder dormir aunque lo intente. Además, si vienen de noche, necesitamos a alguien aquí arriba. En Torres me dijo que relevará en 2 horas. Al menos come algo en el francotirador. Tomó un bocado del sándwich que Vega le había traído. Mientras masticaba, señaló hacia el horizonte. ¿Ves esa colina al sureste? Es el único punto elevado en kilómetros. Si yo fuera el enemigo, pondría observadores ahí. An Vega entrecerró los ojos, tratando de ver lo que González señalaba. Está muy lejos. ¿Puedes ver si hay alguien? González miró a través de su mira por varios segundos. No veo nada. Pero eso no significa que no estén ahí. Con el equipo adecuado,
Podrían estar observándonos sin que los detectemos. ¿Crees que ya están aquí? El francotirador bajó su rifle y miró a Vega directamente. Lo que creo es que no atacarán de día. Esperarán a que sea completamente oscuro. Probablemente vendrán justo antes del amanecer. Cuando estemos más cansados, Vega asintió pensativamente. Entonces tenemos esta noche para prepararnos. González volvió a mirar por su mira. Esta noche, y quizás un milagro en el sótano. Ramírez había logrado penetrar las primeras capas de seguridad del sistema de comunicaciones del fiscal general. Era un trabajo delicado y peligroso. Pero el técnico era uno de los mejores en su campo. Había aprendido sus habilidades no en una academia sino en las calles, hackeando sistemas bancarios y redes gubernamentales antes de que la policía le diera la opción de ir a prisión o trabajar para ellos. A Mendoza esperaba pacientemente mientras Ramírez tecleaba comandos a una velocidad impresionante. Las pantallas mostraban líneas de código que el comandante no podía entender, pero confiaba en que su técnico sabía lo que hacía. Después de casi 2 horas, Ramírez se detuvo abruptamente. Su rostro palideció aún más de lo que ya estaba. Comandante, dijo con voz ronca, ¿encuentra algo, Mendoza? Se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué es? Ramírez señaló una serie de correos electrónicos que había extraído del servidor. No fue el fiscal general. ¿Fue su secretaria, su secretaria? Ramírez asintió. Elena Vargas. Lleva 15 años trabajando en esa oficina. Tiene acceso a todos los documentos clasificados, incluyendo los de nuestra operación. Y según estos correos, ha estado enviando información a una cuenta anónima durante los últimos 6 meses. A Mendoza sintió que se le helaba la sangre. Sabemos quién está detrás de esa cuenta. Ramírez tecleó algunos comandos más. La cuenta está vinculada a un servidor en Colombia, pero los verdaderos propietarios son... El técnico se quedó callado cuando apareció la información en la pantalla. ¿Quiénes? Presionó Mendoza. Ramírez lo miró con expresión grave. Los hermanos Salazar, los mismos que dirigen el cartel que capturamos. El comandante se dejó caer en una silla. Todo tenía sentido. Ahora, el cartel no había encontrado su ubicación por accidente, o por alguna brecha en su seguridad. Habían tenido un informante dentro del sistema desde el principio. Alguien que les proporcionaba información antes de que las operaciones siquiera comenzaran. ¿Hay más?, preguntó Mendoza. Aunque temía la respuesta, Ramírez siguió revisando los archivos. Mucho. Según estos correos, el cartel sabía de nuestra operación contra los laboratorios antes de que la ejecutáramos. Sabían que íbamos a capturar a El Cuervo. Sabían todo. Entonces, ¿por qué nos dejaron hacerlo? Ramírez tardó un momento en responder. Porque querían que lo hiciéramos. El Cuervo había empezado a ser un problema para ellos. Estaba robando dinero, haciendo negocios por su cuenta. Los hermanos Salazar querían eliminarlo, pero no podían hacerlo directamente sin causar una guerra interna. Así que nos dejaron hacer el trabajo sucio. En Mendoza cerró los ojos. Los habían usado. Todo su esfuerzo, todos los riesgos que habían tomado, habían sido parte del plan del cartel desde el principio. Y ahora que el Cuervo estaba capturado y ya no era útil, los hermanos Salazar venían a eliminar a los testigos. Tenemos que salir de aquí, dijo Mendoza. Finalmente, esta no es una misión de rescate ni un intento de silenciarnos. Es una ejecución planificada. Subió las escaleras rápidamente y reunió al grupo nuevamente. Les explicó lo que Ramírez había descubierto y vio cómo la comprensión de su situación se reflejaba en cada rostro. ¿Podemos huir?, preguntó Herrera. ¿Hay alguna ruta de escape que no conozcan? Mendoza negó con la cabeza. Si Elena Vargas tuvo acceso a nuestros planes, entonces conocen todas nuestras rutas de evacuación. Probablemente
¿Ya tienen hombres apostados en cada una de ellas? Ann Torres se cruzó de brazos. Entonces estamos atrapados aquí, Ann, por ahora sí. Pero quizás podamos usar eso a nuestro favor. ¿Cómo?, preguntó Vega. El comandante comenzó a caminar por la habitación mientras hablaba. El cartel espera encontrarnos dormidos, desprevenidos. Creen que su informante les ha dado toda la información que necesitan. Pero nosotros sabemos que vienen. ¿Podemos preparar una defensa que no esperan? Somos 8 contra quién sabe cuántos, dijo González desde su posición cerca de la ventana. Probablemente traerán entre 20 y 30 hombres. Todos bien armados, anglosé. No pretendo que ganemos esta pelea. Pretendo que sobrevivamos el tiempo suficiente para pedir ayuda. ¿A quién? El fiscal general está comprometido en Mendoza. Sacó su teléfono satelital. No, al fiscal, a la embajada estadounidense. Tenían un acuerdo con la DEA para la extradición del Cuervo. Si les informamos que el cartel está atacando, enviarán apoyo. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar?, preguntó Torres. Ann Mendoza hizo una pausa. Depende de dónde estén sus recursos más cercanos. Probablemente entre 4 y 6 horas. Ann Jiménez habló por primera vez. Eso es mucho tiempo. Ann Mendoza lo miró directamente. Lo sé, pero es nuestra única opción. La llamada a la embajada fue breve pero intensa. Mendoza explicó la situación en términos claros. Su equipo había sido comprometido por un informante interno. El cartel estaba en camino para eliminarlos y necesitaban extracción inmediata. El oficial de la DEA al otro lado de la línea prometió enviar un helicóptero con un equipo de respuesta rápida, pero advirtió que tomaría al menos 5 horas en llegar. 5 horas. 300 minutos. Una eternidad cuando tienes a un ejército de sicarios acercándose en el grupo. Se preparó para el asedio. Mendoza dividió a los agentes en 2 equipos. El primer equipo, compuesto por González, Herrera y Jiménez, se encargaría de la defensa exterior. González mantendría su posición en el techo proporcionando cobertura y francotirador. Herrera controlaría las cargas explosivas del perímetro. Jiménez serviría como corredor, llevando municiones y suministros donde se necesitaran. El segundo equipo, formado por Torres, Vega y Morales, defendería el interior de la casa. Torres y Vega cubrirían las entradas principales, mientras Morales permanecería en el sótano, listo para atender cualquier herido. Ramírez continuaría monitoreando las comunicaciones, intentando interceptar cualquier información sobre los movimientos del enemigo. Y Mendoza coordinaría todo desde una posición central, manteniendo comunicación constante con ambos equipos y con la DEA en todos a sus posiciones, ordenó el comandante. Y recuerden, solo necesitamos aguantar 5 horas. Si podemos hacer eso, saldremos de aquí vivos. Los agentes se dispersaron. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar. El miedo seguía presente, pero ahora estaba acompañado de determinación. No iban a morir sin pelear. La noche cayó sobre el desierto como un manto oscuro. La luna permanecía oculta detrás de las nubes, y la única luz provenía de las estrellas que brillaban débilmente en el cielo. Era la oscuridad perfecta para un ataque. En González fue el primero en detectar movimiento. A través de su mira de visión nocturna, vio 3 vehículos sin luces avanzando lentamente por el camino de tierra que llevaba a la casa. Estaban todavía a varios kilómetros de distancia, pero venían directamente hacia ellos. Contacto visual, informó por radio. 3 vehículos aproximándose desde el norte. Distancia estimada 4 kilómetros. Ann Mendoza recibió el informe y transmitió la información a todo el equipo. Todos a sus posiciones de combate. Que nadie dispare hasta mi orden. Los minutos siguientes fueron de una tensión insoportable. Los agentes observaban desde sus posiciones, mientras los vehículos se acercaban lentamente. Cuando llegaron a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, se detuvieron. Se han detenido, informó González.
Están descargando. Cuento aproximadamente 25 hombres. To-dos, veo rifles de asalto, escopetas, y lo que parece ser un lanzagranadas. Torres sintió que el estómago se le contraía. 25 hombres contra 8. Las probabilidades no estaban a su favor. Están dividiéndose en grupos, continuó González. Un grupo va hacia el este, otro hacia el oeste. El grupo principal está avanzando directamente hacia nosotros. Nos están rodeando, dijo Vega por la radio en Mendoza. Asintió aunque nadie podía verlo. Eso es. Herrera, ¿estás lista? Lista. Comandante, en espera mi orden. Los sicarios avanzaban con profesionalismo militar, se movían en formación, aprovechando cada sombra y cada pequeña elevación del terreno. Estaba claro que no eran simples matones de cartel. Estos eran mercenarios entrenados, probablemente exmilitares reclutados con los inmensos recursos del narcotráfico. González siguió reportando sus movimientos. Grupo principal a 500 metros. Grupos laterales casi en posición. Van a atacar desde 3 direcciones simultáneamente y Mendoza esperó hasta que los atacantes estuvieron a 300 metros. Estaban entrando en el área donde Herrera había colocado sus cargas. Ahora, ordenó. Herrera presionó el detonador. Una serie de explosiones iluminó la noche, levantando columnas de tierra y fuego. Los gritos de dolor y confusión se mezclaron con el eco de las detonaciones. González abrió fuego inmediatamente, aprovechando la confusión para eliminar a varios atacantes que habían quedado expuestos. Su rifle tronó una y otra vez, cada disparo encontrando su objetivo con precisión mortal, pero el cartel se recuperó más rápido de lo esperado. Sus hombres se dispersaron buscando cobertura y comenzaron a devolver el fuego. Las balas impactaron contra las paredes de la casa, haciendo saltar pedazos de concreto y yeso. La batalla por la casa de seguridad había comenzado, y los siguientes minutos determinarían quién viviría y quién moriría. En el grupo principal había sufrido bajas significativas por las explosiones, pero los grupos laterales permanecían prácticamente intactos. Comenzaron a avanzar, manteniendo fuego de supresión sobre las posiciones de los agentes, mientras se acercaban metro a metro. Jiménez corrió hacia el lado este de la casa, con una caja de municiones. Las balas silbaban a su alrededor, impactando en el suelo y las paredes. El miedo que había sentido durante días se había transformado en algo diferente ahora, una especie de claridad fría que le permitía moverse con precisión a pesar del caos. Llegó a la posición donde Torres estaba patrullando y le entregó las municiones. ¿Cómo estamos? Torres recargó su rifle mientras hablaba. El perímetro este está contenido por ahora, pero están trayendo más hombre. Esto apenas está comenzando. Como si confirmara sus palabras, se escuchó el sonido distintivo de un lanzagranadas siendo disparado. Un segundo después, una explosión sacudió el techo de la casa, enviando fragmentos de escombros en todas direcciones. González, gritó Mendoza por la radio. Reporter. Hubo un momento de silencio aterrador antes de que la voz del francotirador respondiera, entrecortada, pero viva. Estoy bien. El impacto fue a varios metros de mi posición, pero voy a tener que moverme. El comandante respiró aliviado. Busca una nueva posición y encuentra a ese de lanzagranadas. González se arrastró por el techo dañado, buscando un nuevo ángulo. La estructura crujía bajo su peso, debilitada por la explosión. Encontró un punto donde podía ver hacia el área donde había venido el disparo de granada, ajustó su mira y esperó. Segundos después, vio movimiento. Un hombre corpulento estaba recargando el lanzagranadas, mientras otros dos le proporcionaban cobertura. González apuntó cuidadosamente y disparó. El hombre cayó sin hacer un sonido. Un objetivo eliminado.
informó Ann, pero por cada atacante que caía, parecían aparecer dos más. Los vehículos que habían traído al primer grupo de sicarios habían regresado con refuerzos. Ahora había más de 40 hombres atacando la casa, y la munición de los agentes comenzaba a escasear. En Mendoza miró su reloj. Habían pasado solo 45 minutos desde que comenzó el ataque. Todavía faltaban más de 4 horas para que llegara la ayuda, y ya estaban perdiendo terreno. El fuego enemigo no cesaba. Las balas atravesaban las ventanas rotas y perforaban las paredes de la casa con una frecuencia aterradora. Torres había perdido la cuenta de cuántas veces había tenido que cambiar de posición para evitar ser alcanzada. A su lado, Vega sangraba de un corte en la frente causado por un fragmento de vidrio, pero seguía disparando con determinación. Ramírez trabajaba frenéticamente en su computadora, mientras Morales preparaba suministros médicos. El técnico había logrado interceptar las comunicaciones del cartel y estaba tratando de obtener cualquier información que pudiera ayudarlos. Al comandante llamó por radio. «Están hablando de traer algo pesado. No estoy seguro de qué es, pero suena grande». Mendoza estaba en la sala principal, coordinando la defensa desde detrás de una barricada de muebles volcados. ¿Puede ser más específico? Están usando palabras en clave. Algo sobre un regalo del sur. Podría ser un vehículo blindado o armamento pesado. Manténnos informados. El comandante sabía que si el cartel traía vehículos blindados, su situación pasaría de desesperada a imposible. Sus armas no podrían penetrar el blindaje, y un solo vehículo de ese tipo podría acercarse lo suficiente para destruir la casa con sus ocupantes dentro. Miró nuevamente su reloj. Había pasado 1 hora y 10 minutos. El helicóptero de la DEA todavía estaba a casi 4 horas de distancia. González continuaba haciendo un trabajo excepcional desde el techo. Cada pocos minutos, su rifle tronaba y otro atacante caía, pero incluso el mejor francotirador del mundo no podía detener a un ejército indefinidamente. Sus balas eran limitadas, y el cartel parecía tener un suministro infinito de hombres dispuestos a morir. «Estoy casi sin munición de precisión», informó González. «Me quedan 12 balas para el rifle. Después tendré que cambiar al arma secundaria». A Mendoza maldijo en voz baja. «Jiménez, lleva más munición al techo». El joven agente estaba cubierto de polvo y sudor, pero asintió sin vacilar. Recogió una caja de cartuchos y corrió hacia las escaleras que llevaban al techo. A mitad de camino, una ráfaga de balas atravesó la ventana más cercana. Jiménez se lanzó al suelo instintivamente, sintiendo como el aire caliente de los proyectiles pasaba justo sobre su cabeza. Se quedó inmóvil por un segundo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Luego, recordando las palabras de Torres, se levantó y continuó corriendo. Llegó al techo y encontró a González en una posición precaria. Una parte de la estructura había cedido, creando un agujero peligroso a pocos metros del francotirador. El humo de las explosiones anteriores todavía flotaba en el aire, haciendo difícil respirar. «Aquí está la munición», dijo Jiménez. Deslizándose junto a González, el francotirador tomó la caja sin apartar la vista de su mira. «Gracias, chico. Ahora, baja de aquí. Este lugar se está cayendo a pedazos. ¿Puedo ayudar en algo más?» González finalmente lo miró. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de admiración y preocupación. «¿Puedes rezar si crees en eso? Y si no, simplemente sigue vivo». Jiménez asintió y comenzó a descender. Justo cuando llegaba a las escaleras, escuchó el disparo del rifle de González, seguido de un grito de dolor en la distancia. El francotirador estaba haciendo su trabajo. El joven agente se permitió un momento de esperanza antes de volver a sumergirse en el caos de abajo.
en el lado oeste de la casa. Herrera enfrentaba un problema serio. Un grupo de sicarios había logrado acercarse lo suficiente para lanzar granadas contra su posición, había tenido que abandonar su puesto de control de explosivos, y ahora defendía una ventana con solo su pistola. «Necesito apoyo en el lado oeste», transmitió por radio. Vega respondió inmediatamente. «Voy para... ala». El agente corpulento corrió a través de la casa, esquivando escombros y cristales rotos. Cuando llegó junto a Herrera, vio la gravedad de la situación. Al menos 10 atacantes. Estaban a menos de 50 metros, preparándose para un asalto final contra esa sección del edificio. «¿Cuánta munición tienes?», preguntó Vega. Herrera mostró su cargador casi vacío. «Tal vez 10 balas. Después de eso, tendré que usar el cuchillo». Vega soltó una risa corta y sin humor. «Siempre quise una muerte heroica, pero preferiría que fuera otro día». Ann sacó su rifle y comenzó a disparar hacia los atacantes. Herrera se unió con su pistola. Durante unos minutos frenéticos, lograron mantener a raya al grupo enemigo, derribando a 3 de ellos y obligando a los demás a buscar cobertura. Ann. Pero entonces sucedió lo que Ramírez había advertido. A lo lejos se escuchó el rugido de un motor potente. Un vehículo blindado negro apareció en el horizonte. Avanzando inexorablemente hacia la casa, Ann González lo vio primero desde el techo. «Tenemos un problema, Mayor», informó con voz tensa. Vehículo blindado aproximándose. Parece ser un camión militar modificado. A Mendoza sintió que su esperanza comenzaba a desvanecerse. «¿Puedes detenerlo? Mis balas no van a atravesar ese blindaje. Necesitaríamos un cohete antitanque, y no tenemos ninguno en el vehículo blindado». Avanzaba lentamente, pero con determinación. Los sicarios a su alrededor comenzaron a reagruparse, usando la protección que el vehículo proporcionaba para acercarse más a la casa. Ann Torres observaba la escena desde su posición, con una sensación de inevitabilidad. Habían luchado bien, mejor de lo que cualquiera podría haber esperado, pero contra un enemigo con recursos ilimitados. La valentía y la habilidad solo podían llevarlos hasta cierto punto. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. «No, todavía». Herrera llamó por radio. «¿Te quedan explosivos?». La respuesta tardó un momento. «Tengo una carga C4. Guardé para emergencias, pero tendría que colocarla directamente en el vehículo para que sea efectiva. ¿Puedes hacerlo?». Hubo una pausa más larga. «Probablemente no sobreviviría». Ann Torres cerró los ojos por un segundo. «No te estoy pidiendo que lo hagas, solo preguntaba si era posible». «Es posible», confirmó Herrera, «pero altamente improbable que funcione». Mendoza intervino en la comunicación. «Nadie va a hacer ningún sacrificio suicida. Todavía tenemos más de 3 horas hasta que llegue la ayuda. Vamos a encontrar otra manera». El vehículo blindado se detuvo a unos 100 metros de la casa. Su torreta giró lentamente, hasta apuntar directamente hacia la entrada principal. Mendoza supo que el siguiente disparo podría destruir la barricada que los protegía y abrirles paso a los sicarios. «An todos al sótano», ordenó. Ahora los agentes comenzaron a retirarse hacia las escaleras que llevaban al nivel inferior. González fue el último en abandonar el techo, descendiendo rápidamente justo cuando una ráfaga de ametralladora barría su antigua posición en el sótano. El grupo se reunió por primera vez desde que había comenzado el ataque. Estaban sucios, exhaustos, y algunos sangraban por heridas menores. «¿Pero todos estaban vivos? ¿Cuál es el plan?», preguntó Vega, tratando de recuperar el aliento. Mendoza señaló hacia un rincón del sótano. «Cuando construyeron esta casa, incluyeron un túnel de escape. Sale a unos 200 metros al sur, detrás de una formación rocosa. ¿Por qué no lo usamos antes?», preguntó Jiménez. «Porque probablemente el cartel sabe de su existencia. Si salimos por ahí, podrían estar esperándonos. Pero ahora mismo es nuestra única opción». Torres examinó la entrada del túnel. Era estrecha,
apenas lo suficiente para que una persona pasara arrastrándose. Y era completamente oscura. Cualquier cosa podría estar esperando al otro lado. Iremos en orden, decidió Mendoza. Yo primero, luego Torres, Vega, González, Herrera, Jiménez y Ramírez. Morales cierra la formación. ¿Y si hay una emboscada al final?, preguntó Morales. Entonces moriremos luchando en lugar de morir atrapados aquí como ratas arriba. Se escuchó una explosión masiva. El vehículo blindado había disparado contra la casa. El techo colapsó parcialmente, enviando nubes de polvo y escombros hacia el sótano. No hay más tiempo, dijo Mendoza. Vamos. El comandante se metió en el túnel primero, arrastrándose sobre su estómago con una linterna en una mano y su pistola en la otra. La oscuridad era total excepto por el pequeño cono de luz frente a él. El túnel olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar detrás de él. Torres avanzaba con la misma determinación. Su respiración era controlada, a pesar del espacio claustrofóbico. Había estado en situaciones peores durante su infancia, escondida en espacios diminutos, mientras la violencia estallaba a su alrededor. El túnel parecía interminable. Cada metro se sentía como 1 kilómetro. El sonido de la batalla arriba se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazado por el silencio opresivo del subsuelo. Después de lo que pareció una eternidad, Mendoza vio un cambio en la oscuridad adelante. El túnel estaba llegando a su fin. Se detuvo y apagó su linterna, quedándose completamente inmóvil. Mientras escuchaba, no oyó nada, excepto el viento del desierto. Con extremo cuidado avanzó los últimos metros y asomó la cabeza por la salida del túnel. Estaba detrás de una formación rocosa, tal como le habían dicho. La noche seguía oscura, pero podía ver la silueta de la casa a lo lejos, parcialmente destruida y en llamas. No había nadie visible cerca de su posición, pero eso no significaba que estuvieran solos. Salió del túnel y se posicionó detrás de la roca, apuntando su arma en todas direcciones mientras esperaba a los demás. Torres emergió segundos después, seguida por Vega y el resto del grupo. Cuando todos estuvieron fuera, Mendoza hizo un recuento rápido. 8 agentes, todos presentes. Era más de lo que había esperado. ¿Ahora qué?, susurró Vegan, antes de que Mendoza pudiera responder. El sonido de voces se acercó desde el este, español mexicano mezclado con risas y el sonido de radios comunicándose. Los encontraron, dijo Torres en voz baja. El grupo se apretó contra las rocas, tratando de hacerse invisibles. Las voces se acercaban más, acompañadas por el sonido de botas sobre la tierra seca. Mendoza contó los pasos, calculando la distancia. Parecían ser al menos 5 hombres. Quizzes, MS. Si los descubrían aquí, tendrían que luchar nuevamente. Y esta vez no había ningún lugar donde esconderse. Jiménez estaba temblando otra vez, pero logró mantener su arma firme. Torres le puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Las voces llegaron a su punto más cercano, a menos de 20 metros de su escondite. Mendoza podía escuchar claramente la conversación. Ahora, el jefe quiere los cuerpos, decía uno de los hombres. Necesita pruebas de que están muertos, aunque busque él mismo, respondió otro. Yo no voy a entrar en esa casa en llamas. Eres un cobarde. López. Soy inteligente. Hay una diferencia. Los hombres pasaron de largo, dirigiéndose hacia los restos humeantes de la casa de seguridad. El grupo de agentes permaneció inmóvil hasta que las voces se desvanecieron completamente. Tenemos que movernos, dijo Mendoza finalmente. Heisha, Elsa, hay un pueblo a unos 30 kilómetros. Si podemos llegar allí antes del amanecer, quizás podamos encontrar transporte en 30 kilómetros a pie, en territorio hostil, con el cartel buscándolos activamente. Las probabilidades seguían siendo terribles, pero al menos estaban vivos. El grupo comenzó a moverse, manteniéndose en las sombras y evitando cualquier terreno abierto. González iba al frente,
usando su experiencia como francotirador para identificar las mejores rutas. Torres cubría la retaguardia, sus ojos constantemente escaneando la oscuridad detrás de ellos. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. El terreno era difícil, lleno de rocas sueltas y arbustos espinosos que rasgaban su ropa y piel. Varios de ellos estaban heridos, y el ritmo era más lento de lo que Mendoza hubiera querido. Después de aproximadamente 2 horas, Ramírez se detuvo abruptamente. Esperen, dijo. Escuchó algo. El grupo se congeló. Al principio solo oían el viento, pero luego, gradualmente, un sonido se hizo audible. El zumbido distante de un helicóptero. ¿Es la DEA?, preguntó Jiménez con esperanza. En la voz Mendoza negó con la cabeza. Es demasiado pronto. Todavía faltan más de 2 horas. Torres apuntó hacia el cielo. Es del cartel. Están usando helicópteros para buscarnos. El sonido se acercaba rápidamente. Un reflector apareció en la distancia, barriendo el terreno en patrones sistemáticos. Busquen cobertura, ordenó Mendoza. No había mucho donde esconderse. El terreno era mayormente plano, con solo algunos arbustos dispersos y formaciones rocosas ocasionales. El grupo se dispersó, cada uno buscando cualquier sombra o depresión donde pudieran ocultarse. Torres se lanzó detrás de un arbusto grande, aplastándose contra el suelo. El reflector del helicóptero pasó a menos de 10 metros de su posición, iluminando todo con una luz cegadora. Ella cerró los ojos y contuvo la respiración. Sabiendo que el más mínimo movimiento podría delatarla, el helicóptero pasó de largo, su luz continuando hacia el norte. Pero no se alejó mucho. Comenzó a dar vueltas en un patrón de búsqueda, cubriendo cada sección del terreno metódicamente. No van a dejarnos escapar, murmuró Vega desde su posición a pocos metros de Torres. Ella no respondió. Estaba observando el helicóptero, calculando sus movimientos. Había algo que podían hacer, pero era extremadamente arriesgado. Mendoza llamó en voz baja. Tengo una idea. El comandante se arrastró hasta su posición. ¿Qué tienes en mente? Torres señaló hacia una formación rocosa más grande, a unos 200 metros al oeste. Si podemos llegar ahí, tendremos suficiente cobertura para esperar a que el helicóptero se aleje. Pero tenemos que movernos ahora. Mientras está enfocado en el sector norte, Mendoza evaluó la distancia y el riesgo. Era una apuesta, pero quedarse donde estaban era una muerte segura. Vamos a hacerlo. Todos, a mi señal, corran hacia esas rocas. Manténganse agachados y no se detengan por nada. El grupo se preparó, reuniendo sus fuerzas para el sprint. Mendoza observó el helicóptero, esperando el momento perfecto. Ahora 8 figuras salieron disparadas a través del desierto, corriendo con toda la velocidad que sus cuerpos exhaustos podían producir. El terreno irregular hacía difícil mantener el equilibrio, y varios tropezaron, pero nadie cayó a mitad de camino. El reflector del helicóptero comenzó a girar hacia su dirección. Más rápido, gritó Mendoza. González llegó primero a las rocas, inmediatamente dándose vuelta para proporcionar cobertura. Torres fue la segunda, seguida de cerca por los demás. Jiménez fue el último, sus piernas ardiendo por el esfuerzo. Justo cuando se lanzaba detrás de las rocas, el reflector barrió la zona donde habían estado segundos antes. El helicóptero se detuvo, flotando sobre el área mientras su luz examinaba cada centímetro del terreno. El grupo permaneció completamente inmóvil, apretados contra las rocas frías. El sonido del helicóptero era ensordecedor, y el viento de sus rotores levantaba nubes de polvo que amenazaban con ahogarlos. Después de lo que pareció una eternidad, el helicóptero comenzó a alejarse. Continuando su búsqueda en otra dirección, Mendoza soltó el aire que había estado conteniendo. Eso estuvo cerca, demasiado cerca. Torres. El grupo descansó durante unos minutos, recuperando el aliento y verificando sus heridas. Morales hizo lo que pudo con los suministros limitados que había logrado traer, vendando cortes y administrando analgésicos a los que más lo necesitaban.
Ann Ramírez revisó su equipo de comunicaciones. La buena noticia es que todavía tengo conexión con la DI. La mala noticia es que han tenido que desviar el helicóptero por mal tiempo en la zona. Llegarán 30 minutos más tarde de lo previsto, en 30 minutos adicionales. En su situación, eso podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y Mendoza miró hacia el horizonte. El cielo comenzaba a aclararse ligeramente por el este. El amanecer estaba cerca, y con él vendría la luz, que haría mucho más difícil esconderse. Tenemos que seguir moviéndonos, decidió. Cada minuto que pasamos aquí es un minuto más para que nos encuentren. El grupo se levantó con dificultad y comenzó a caminar nuevamente hacia el sur. El pueblo todavía estaba a más de 20 kilómetros de distancia, una distancia que parecía imposible de cubrir. Antes del amanecer, pero no tenían otra opción más que intentarlo. El amanecer pintó el cielo de tonos naranjas y rosados, una belleza que contrastaba cruelmente con la situación desesperada del grupo. Habían caminado durante horas, pero el terreno difícil y sus heridas habían reducido su velocidad considerablemente. El pueblo todavía estaba a más de 15 kilómetros de distancia, y ahora la luz del día los exponía a sus perseguidores en Morales. Fue el primero en mostrar signos serios de agotamiento. El médico había sido el menos acostumbrado al combate y a las marchas forzadas, y su cuerpo estaba llegando a su límite. Vega tuvo que sostenerlo durante los últimos kilómetros, prácticamente cargándolo cuando sus piernas se negaron a seguir funcionando. Necesitamos descansar, dijo Vega. Su propia voz mostrando el esfuerzo. Mendoza miró a su alrededor, evaluando el terreno. A unos 100 metros a su derecha, había una pequeña depresión en el suelo, parcialmente cubierta por arbustos secos.